Alabado sea Jesucristo, siempre sea alabado. Feliz día del Señor a todos, a todas. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas en Cristo, en este día dedicado al Señor Domingo, que es un día especialísimo, aunque todos lo son. Sin embargo, cada uno tiene sus características muy específicas. Hoy es domingo, día del Señor, dedicado a Él. Es Pascua semanal, Pascua dominical, porque así es, todos los domingos del año celebramos la Pascua del Señor en la Eucaristía. Y espero que ustedes ya hayan asistido a la Santa Misa y se hayan alimentado del cuerpo y de la sangre del Señor y de su palabra. Y además otra intención de la celebración de la Eucaristía es poder convivir con los hermanos en la fe. Entonces, bienvenidos. Pero, ¿qué hace este domingo, a este domingo, qué lo hace especial? Pues es el domingo de la palabra de Dios, dedicado a la palabra de Dios. El Papa Francisco quiso instituir hace 7 años, si no me equivoco, un domingo dedicado a la palabra de Dios, en el que se fomente más la meditación de la palabra de Dios, aunque lo hacemos cotidianamente en la liturgia y lo hacemos seguramente porque todos tendremos en casa alguna Biblia, ojalá que la leamos, que la meditemos, que la hagamos oración. Pero el domingo dedicado a la palabra de Dios es un domingo para recordarnos que debemos alimentarnos siempre de ella. Y eso es lo que intentamos hacer con estas cápsulas de la meditación del Evangelio del día y de alguna inspiración que el Señor quiera darnos para vivir el Evangelio que el Señor nos regala diariamente. Verbum Domini se llaman durante este año estas cápsulas que se transmiten a través de TikTok y Facebook y también YouTube. Entonces, bendiciones por este domingo dedicado al Señor, dedicado a la palabra de Dios. Y fíjense que también hoy, aunque no lo van a escuchar seguramente en sus parroquias, en sus capillas donde asistan a misa, pero también hoy es la fiesta de la conversión de San Pablo, 25 de enero. Por ser domingo, obviamente prevalece la liturgia dominical, pero también hoy es la fiesta de la conversión de San Pablo. Que por cierto, acabo de ver en YouTube las, las segundas vísperas solemnes de la fiesta de la conversión de San Pablo en la basílica que lleva su nombre, San Pablo Extramuros, en Roma. Y asistió el Santo Padre, León. Es una liturgia importante, las segundas vísperas, porque es una liturgia en la que se invita a fieles y a líderes de otras iglesias cristianas. Entonces San Pablo hasta el día de hoy sigue uniendo a otros creyentes en Cristo, aunque no confiesen la misma fe católica que nosotros. Entonces, ojalá que también tengan la oportunidad de ver en YouTube las vísperas de la fiesta de la conversión de San Pablo en la basílica que lleva su nombre. Una basílica bellísima. El Evangelio, tomado de San Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 23, lo proclamamos primero y después algo que podamos meditar. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores.
Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y respondamos a esta palabra con el Salmo 26 que nos propone la liturgia de hoy. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa frase la primera del Salmo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Si el Señor lucha de nuestro lado, ¿quién puede hacernos daño? Bien. Bueno, pues este domingo el Evangelio nos propone el inicio del ministerio de la predicación de Jesús. Él nace y no sabemos de él mucho de su infancia hasta los 12 años que es llevado al templo y se pierde cuando sus padres van de regreso a Jerusalén. De Jerusalén, perdón, a Nazaret. Regresan a buscarlo y lo encuentran en el templo enseñándole a los doctores y haciéndoles preguntas. Y a partir de ahí no sabemos qué sucedió en la vida de Jesús, aunque es importante señalar que pues Jesús seguramente tuvo una vida normal como cualquier hijo de familia en Nazaret. Por eso es llamado el Nazareno. Fíjense de dónde viene ese título que hasta en la cruz, cuando está crucificado, le ponen Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. El Nazareno, así era llamado. Hasta el día de su bautismo, por los estudios, tanto teológicos, bíblicos, creemos que a los 30 años, alguien saluda, saludos, hola, bendiciones. Más o menos a los 30 años empieza su ministerio. Pero antes de hacerlo es bautizado por Juan en el Jordán. Entonces el bautismo de Jesús inaugura también el inicio de su misión pública, de su vida pública. Pero ¿cómo empieza esa vida pública? Enseñando el reino de Dios con estas palabras: conviértanse porque ya está cerca el reino de Dios. Curiosamente, su ministerio no lo inicia, su ministerio de enseñanza y del anuncio del reino no lo hace en Jerusalén, que es el centro religioso, político y social de su cultura, sino que lo empieza a ejercer su ministerio en Galilea, para que se cumpliera lo que escribió Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, Galilea de los paganos, entre los paganos. Ahora, esa misión no la inicia solo,
Porque casi inmediatamente que el Evangelio nos narra hoy eso, Jesús llama a sus primeros dos discípulos, Pedro llamado, pues, Simón llamado Pedro después, y su hermano Andrés, y después a otros dos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, los 4 pescadores. Fíjense cómo la palabra de Jesús, el anuncio del reino, implica también una acción. Una acción. Me llama mucho la atención eso porque cuando Dios crea, así como lo narra el Génesis, el cielo, la tierra y todas las cosas, crea a través de su palabra. El libro del Génesis dice así: Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios dijo que se separen las aguas de arriba de las aguas de abajo, y así sucedió. Dios dijo que crezcan toda clase de plantas, de árboles, etc. Y así sucede. A través de su palabra crea. Y entonces Jesús, a través de su palabra, llama. Recrea también. Llama a sus discípulos. Es decir, su palabra tiene una acción inmediata. Ellos dejaron las redes y lo siguieron. Y también Santiago y Juan, dejando a su padre y las redes, lo siguieron. Dejando la barca, y a su padre, lo siguieron. Fíjense cómo la palabra de Jesús es acción. Por eso es tan importante nosotros también dejarnos no solo sorprender por la palabra. Por cierto, el Papa Francisco, cuando instituye el día el domingo dedicado a la Sagrada Escritura, a la Biblia, que es hoy, dice que no debemos acostumbrarnos a la palabra, porque la palabra debe sorprendernos todos los días. Sí. Como sorprende a Pedro y a Andrés, a Santiago y a Juan y a todos los discípulos. Ellos dejándolo todo lo siguieron. Palabra. ¿Y qué significa que Jesús hable? Pues significa que haya alguien que lo escuche y que responda a esa palabra con sus acciones. Y ahí está el Evangelio clarísimo. Dejando las redes, lo siguieron, y los otros, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. ¿Qué es lo que sucede en nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué es lo que sucede? Alguien me está escribiendo a propósito, ¿qué Biblia me recomiendas? Pues miren, un lenguaje sencillo, la latinoamericana, que es como muy entendible, pero si quieren estudiar más a profundidad la Biblia, les recomiendo la de Jerusalén, Biblia de Jerusalén. Sí. Pero para un lenguaje más entendible, más de nuestra cultura latinoamericana, la Biblia que lleva su nombre así, latinoamericana. Aunque la traducción que hace la liturgia, al menos aquí en México, es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Yo por eso, para proclamar el Evangelio del día, utilizo el misalito, que es exactamente como se proclama la palabra de Dios en la misa de cada día. Sí. Pero estábamos en una cosa importante para concluir. ¿Qué acciones, qué acciones se inician, se realizan en mi vida y en mi persona cuando escucho, medito la palabra de Dios?
¿Qué acciones? Alguien pregunta, ¿cuántas Biblias hay? Hay una sola, una sola Biblia, solo que hay varias ediciones de la Biblia, de acuerdo a la lengua y al lugar donde nos encontremos, pero hay varias ediciones, ¿sí? Y además, fíjense algo interesante, que con los nuevos estudios hasta arqueológicos y teológicos, se siguen actualizando las traducciones de la Biblia. ¿Qué acciones se inician cuando en mi vida y en mi persona, cuando escucho y medito la palabra de Dios? ¿Qué provoca en mí la palabra del Señor en mi vida? Cada uno respóndase y de acuerdo a esa respuesta, pues hágalo vida en su diario caminar. Bendiciones, feliz domingo a todos. Respondo nada más a esta pregunta: ¿en qué idioma o lengua es la Biblia original? Se escribió en varios idiomas, en arameo principal, en hebreo, arameo y griego. Generalmente el Nuevo Testamento casi todo se escribió en griego, pero esas son las tres lenguas de la Biblia: hebreo, arameo y griego, ¿sí? Y después hubo una traducción al latín que hizo San Jerónimo, y de ahí la famosa Biblia Vulgata o Vulgar, y de ahí después se pudo traducir a nuestras lenguas. Pero el lenguaje original de la Biblia son tres: es el arameo, el hebreo y el griego. Por cierto, Jesús hablaba arameo. Bendiciones a todos, feliz domingo, un abrazo fraterno en Cristo y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, así sea.